Colección Spalding-Magan de Elena Harmon de White, capítulo 37, Adiestrando a un ejército de misioneros. Sunicide Corambeau NSW, 15 de diciembre de 1897. Profesor E.A. Sutherland. Querido hermano, en su carta usted me hace serias preguntas y expone propuestas que son sensibles y correctas. Deben existir escuelas establecidas donde quiera que haya una iglesia o compañía de creyentes. Debieran emplearse maestros para educar los niños de los sabatistas. Esto cerraría la puerta a un gran número que está naufragando hacia Batticliff. Es preciso lugar donde el preciso lugar donde el Señor les ha advertido no ir a la luz que me ha sido dada. Se me han señalado a las iglesias que están esparcidas en diferentes lugares y se me ha mostrado que la fuerza de estas iglesias depende de su crecimiento en utilidad y eficiencia. Una gran cantidad de responsabilidad aglomerada en Batticliff no acuerda con los principios que el Señor nos ha expuesto. Debieran existir menos edificios erigidos en Batticliff que llamen la atención del pueblo allí. Todos estos edificios grandes no debieran estar apiñados como lo están. Debieran haberse puesto en diferentes lugares y no en mero medio de una ciudad. Las diferentes ciudades debieran tener en su medio un representante de la verdad. Yo no puedo hablar contrario a la voluntad de Dios y decir construyanse más edificios en Batticliff, sino más bien diría edifiquen en otros lugares donde nada hay que dé carácter a la obra de Dios. En todas nuestras iglesias debieran existir escuelas, maestros en esas escuelas que son misioneros. Es esencial que los maestros sean educados en actuar su importante parte en educar a los niños de los guardadores del sábado, no solo en las ciencias, sino en la Biblia. Estas escuelas establecidas en diferentes lugares y conducidas por hombres y mujeres temerosos de Dios, según el caso lo requiera, debieran construirse sobre los mismos principios de las escuelas de los profetas. Talento especial debiera ser dedicarse a la educación de los jóvenes. Los niños han de ser entrenados para ser misioneros. Solo pocos entienden distintivamente qué deben hacer para ser salvos. Pocos tienen la esencial instrucción en líneas religiosas. Si los instructores mismos poseen una experiencia religiosa, ellos podrán comunicar a sus alumnos el conocimiento recibido. Del amor de Dios. Estas lecciones solo pueden darse de quienes entre ellos mismos se encuentran realmente convertidos, y esta es la más noble obra misionera que cualquier hombre o mujer pueda emprender. Desde muy pequeños los niños deben ser educados a leer, escribir, entender matemáticas y mantener sus propias cuentas. Ellos pueden seguir hacia adelante, avanzando paso a paso en este conocimiento.
pero ante todo se les debe enseñar que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Ellos pueden ser educados línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poco y allí otro poco, pero el principal objetivo siempre ante el maestro debiera ser educar a los niños a conocer a Dios y a Cristo, a quien Él ha enviado. Enseñad a los jóvenes que el pecado en cualquier línea es definido en las Escrituras como transgresión de la ley. El pecado se originó con el primer gran apóstata. Él fue un súbdito desobediente. Él llevó a la familia del cielo hacia la desobediencia, y él y todo el que a él se unió fueron echados del paraíso de Dios. Enseñad a los niños el lenguaje sencillo que deben ser obedientes a sus padres y entregar a Dios sus corazones. Cristo Jesús está esperando aceptarlos y bendecirlos si tan solo vienen a Él para pedir perdón de todas sus transgresiones y Él quitará sus pecados. Y cuando ellos le piden que perdone todas sus transgresiones, ellos deben creer que Él lo hará. Dios desea que cada niño de tierna edad sea su niño a ser adoptado en su familia. Por tiernos que sean, los niños pueden ser miembros de la familia de la fe y tener una valiosísima experiencia. Ellos pueden tener corazones que son tiernos y dispuestos a recibir impresiones que serán duraderas. Ellos pueden tener sus corazones llenos de confianza y amor a Jesús y vivir para el Salvador. Cristo los hará pequeños misioneros. La corriente entera de su pensamiento puede ser cambiada para que el pecado no aparezca como asunto a ser disfrutado, sino aborrecido y evitado. Niños pequeños, al igual que mayores, serán beneficiados por su instrucción, y en esto de simplificar el plan de salvación, los maestros recibirán tan grandes bendiciones como las recibidas por quienes son enseñados. El Espíritu Santo de Dios impresionará las lecciones sobre las mentes receptivas de los niños para que ellos puedan captar las ideas de la verdad bíblica en su sencillez, y el Señor dará una experiencia a estos niños en líneas misioneras. Él sugerirá a ellos líneas de pensamiento que los maestros mismos no tuvieron. Los mismos que son correctamente instruidos serán testigos de la verdad. Los maestros que son nerviosos y fácilmente irritados no debieran ser puestos sobre los jóvenes. Ellos deben amar a los niños porque ellos son los miembros más pequeños de la familia del Señor. El Señor preguntará por ellos a los padres: ¿qué habéis hecho con mi rebaño, mi hermoso rebaño? Es sorprendente ver cuán poco es hecho por muchos padres para salvar a sus propios niños. Cada familia en la vida hogareña debiera ser una iglesia, un hermoso símbolo de la iglesia de Dios en el cielo. Si los padres reconocieran sus responsabilidades para con sus niños, bajo ninguna circunstancia los regañarían o inquietarían. Esta no es la clase de educación a ser impartida a ningún niño. Muchos niños han aprendido a ser niños criticones, molestosos, regañones y coléricos, porque en el hogar se les permite ser así.
Los padres han de considerar que ellos se encuentran en el lugar de Dios ante sus hijos para animar en ellos todo principio correcto y reprimir todo pensamiento malo. Si en sus propios hogares a los niños se les permite ser irrespetuosos, desobedientes, ingratos y malhumorados, sus pecados se encuentran a la puerta de los padres. Es el especial trabajo de padres y madres enseñar a sus niños con amabilidad y afecto. Ellos han de enseñar que como padres, ellos son los que han de sostener las riendas para gobernar y no para ser gobernados por sus hijos. Ellos han de enseñar que se requiere de ellos la obediencia y así ellos los educan a someterse a la autoridad de Dios. Al educar a niños y jóvenes, los maestros nunca debieran permitir que ninguna palabra o gesto de ira manche su trabajo, pues haciendo eso, ellos los imbuyen del mismo espíritu que ellos mismos poseen. El Señor desea que nuestras escuelas primarias, al igual que las más avanzadas, sean de ese carácter, que los ángeles de Dios puedan caminar por el aula y contemplar el orden y los principios de gobierno, el orden y gobierno del cielo. Esto es considerado por muchos como siendo imposible, pero cada escuela debiera empezar con esto y debiera trabajar muy fervorosamente para preservar el Espíritu de Cristo en temperamento, en comunicaciones y en instrucción con los maestros, ubicándose a sí mismos en el canal de la luz donde el Señor puede usarlos como sus agentes para reflejar su semejanza de carácter sobre los alumnos. Ellos pueden saber que como instructores temerosos de Dios, ellos tienen ayudantes a cada hora para impresionar sobre los corazones de los niños las valiosas lecciones dadas. El Señor trabaja con cada maestro consagrado y es para su propio bien. Reconocer esto, los instructores que se encuentran bajo la disciplina de Dios no fabrican cosa alguna por sí mismos. Ellos reciben gracia, verdad y luz a través del Espíritu Santo. Para comunicar a los niños, ellos se encuentran bajo la dirección del más grande maestro jamás conocido, e impropio sería que ellos manifestaran un espíritu severo, una voz brusca y áspera, llena de irritación. En esto ellos perpetuarían sus propios defectos en sus niños. Ofrézcase una clara percepción de lo que pudiéramos lograr si aprendiéramos de Jesús. Las fuentes de celestial paz y gozo desatadas en el alma del Maestro mediante palabras mágicas de inspiración serán como poderosos ríos de influencia para bendecir todo el que se conecta con él. No penséis que la Biblia se volverá un libro aburrido para los niños. Bajo un sabio instructor, la palabra será más y más deseable. Será para ellos como el pan de vida y nunca se envejecerá. Existe en ella una frescura y belleza que atrae y encanta a los niños y jóvenes. Es como el sol resplandeciendo sobre la tierra, impartiendo su resplandor y calor, y sin embargo, nunca exhausto. Mediante lecciones de historia bíblica y doctrina, los niños y jóvenes pueden aprender de todo
que todo el libro es comparativamente inferior, que otros libros es comparativamente inferior que la propia Biblia. Ellos pueden encontrar aquí una fuente de misericordia y amor. El Espíritu Santo y educativo de Dios se encuentra en su palabra, una luz nueva y preciosa, resplandece sobre cada página la verdad allí revelada, y las palabras y oraciones son hechas brillantes y apropiadas para la ocasión como la voz de Dios que les habla. Necesitamos reconocer al Espíritu Santo como nuestro iluminador. Ese Espíritu añora hablar a los niños y descubrirles los tesoros y bellezas de la palabra de Dios. Las promesas habladas por el gran Maestro cautivarían los sentidos y animarán el alma del niño con un poder espiritual que es divino. Crecerá en la mente fructífera una familiaridad con lo divino que será como una barricada contra las tentaciones del enemigo. El trabajo de los maestros es importante. Ellos debieran hacer de las palabras de Dios su meditación. Dios, mediante su propio Espíritu, se comunicará con el alma. Orad así mientras estudiáis. Señor, abre mis ojos para que pueda ver, para que pueda contemplar cosas maravillosas de tu ley. Cuando el maestro dependa de Dios en oración, el Espíritu llena la mente y el corazón con pensamientos puros, y Dios obrará mediante él al poner el Espíritu Santo sobre la mente de los alumnos. El Espíritu Santo llena la mente y el corazón con dulce esperanza y ánimo y metáforas bíblicas, y esto será comunicado a los alumnos. Las palabras de verdad crecerán en importancia y asumirán una amplitud y llenura, el significado del cual nunca os imagináis. La hermosura y riquezas de la palabra de Dios poseen una influencia transformadora sobre mente y carácter. Las chispas de amor celestial caerán sobre los corazones de los niños como una inspiración. Podemos llevar a centenares y miles de niños a Cristo si trabajáramos por ellos. Queden derretidas y subyugadas las almas a quienes lleguen estas palabras. Abarquemos en nuestro trabajo educacional mucho más de lo que hemos hecho con los niños y jóvenes, y habrá un gran ejército de misioneros que trabaje por Dios. Digo de nuevo, estableced escuelas por los niños donde hay iglesias. Trabajad como si estuvierais trabajando por vuestra vida para salvar niños que se están ahogando en las contaminadoras y corruptoras influencias de la vida. Demasiado se encuentra centrado en Baticlit. No necesito recomendar que el sentido del hacha y del martillo se oiga en Baticlit. En la erección de nuevos edificios existen lugares donde nuestras escuelas han estado operando desde hace años. Sean estas ahora administradas bajo sabios directores. Los jóvenes deben ser educados en sus propias iglesias. En América podéis construir 3 edificios escolares a más barato precio de lo que podemos construir uno en este país.
Australia. Es una ofensa grave a Dios que se ha visto tan grande descuido en proveer para mejora de los niños y jóvenes, cuando la providencia tan abundantemente ha provisto con facilidades con las cuales trabajar. Podemos maravillarnos que los niños y jóvenes naufragan en la tentación y son educados en líneas malas mediante su asociación con otros niños desatendidos. Estos niños no son sabiamente educados en usar sus activas mentes, y mientras en realizar trabajo útil, nuestros alumnos debieran enseñar a los niños todo tipo de trabajo sencillo. Podemos maravillarnos tan descuidados como han sido, que sus energías son dedicadas a diversiones que no les aprovechan, que sus aspiraciones religiosas son resfriadas y su vida espiritual es entenebrecida. Entraña demasiado trabajo, dice la madre. Prefiero hacer esto yo misma. Es tan difícil. Me molestas mucho. ¿Acaso mamá no recuerda que a ella misma le tocó aprender en jotas y tildes antes de ser útil? Se hace un mal a los niños cuando el maestro rehúsa enseñarlos paso a paso. Tened a estos niños a vuestro lado, hagan ellos preguntas y en paciencia contéstense. Dad a vuestros pequeñuelos algunas tareas y dejadlos tener felicidad en suponer que os ayudan. No se debe repulsar a los niños cuando están tratando de hacer lo correcto. Si cometen errores, si suceden accidentes y algo se rompe, no se culpe a nadie. Toda su vida futura depende de la educación que se les imparte en sus años de niñez. Enseñadles que todas sus facultades de cuerpo, mente les fueron dadas para usar, y que todas pertenecen al Señor para su servicio. A algunos de estos niños el Señor imparte una temprana indicación de su voluntad. Padres y maestros, empezad temprano a enseñar a los niños a cultivar sus facultades dadas por Dios. Mi hermano, me siento muy triste sobre el error de ubicar tantos intereses importantes en Battichlid. Existe un mundo esperando luz de la verdad. Si se hubieran puesto intereses en ciudades donde nada se está haciendo, se daría el mensaje de advertencia a otras ciudades. Usted me ha preguntado tocante a las escuelas siendo abiertas en nuestras iglesias. He tratado de contestarle. Esa luz que se ha centralizado en Battichlid debiera haber estado resplandeciendo en otros lugares. Debieran haberse abierto escuelas en lugares donde tanto se necesitan. Esto proveerá para evitar que los niños y jóvenes naufraguen hacia Battichlid. Lleve la iglesia una carga por los corderos del rebaño en su propia localidad y véase cuántos pueden ser educados y entrenados en servir a Dios. Firmado Ellen G. White. Estudios bíblicos, Primera y Segunda de Tesalonicenses, lección 8, mayo 23 de 1903. Los hijos de la luz. Este estudio está basado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 1 al 11. Pregunta número 1. ¿De qué no tuvo necesidad el apóstol de escribir a los hermanos creyentes? Versículo 1 dice: pero de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba.
Respuesta acerca de los tiempos y de los momentos. Pregunta 2. ¿Qué sabían perfectamente? Versículo 2 y nota 1. Versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La nota 1 dice: el día del Señor no se abre con la venida de Cristo, comienza con el derramamiento de las plagas y la declaración terriblemente solemne de Dios de que la humanidad, por la aceptación o el rechazo del Evangelio de la gracia de Dios, han pasado la línea de carácter fijo más allá de la cual no hay cambio. Sofonías capítulo 1, versículo 14 y 15. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 y 10. Capítulo 15, versículo 1. Capítulo 22 y versículo 11 y 12. Aquel día no será introducido por trompeta celestial o gloria celestial. El descuido, el que ama el pecado, no sabrá cuándo viene, así como el amo de casa descuidado no sabe el acercamiento del ladrón. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 10. Pero el fiel Hijo de Dios que espera, observa y sabe. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. La respuesta a la pregunta 2. Que el Señor vendrá como ladrón en la noche para el descuidado que ama el pecado. No sabrá cuándo viene. Pregunta 3. ¿Qué estarán haciendo ellos, los incrédulos? ¿Qué les sucederán? ¿Cuál sería el resultado? Versículo 3 y nota 2. Versículo 3 dice: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y la nota 2 dice: que cuando dirán, tenga en cuenta que no es una predicción de paz y seguridad por venir, se proclama de ser presente. Isaías capítulo 2, versículo 3 al 5, Apocalipsis 18, versículo 7. La respuesta: estarán diciendo paz y seguridad, mas vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. La pregunta 4. ¿Cómo sería con los hermanos? Versículo 4. Versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Respuesta: no serán sorprendidos como ladrón, pues no están en tinieblas. Pregunta 5. ¿Por qué no iban a ser sorprendidos? ¿De qué no son? Versículo 5 y nota 3. Versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. La nota 3 dice: los hijos de la luz son aquellos que son engendrados por la fe de Cristo Jesús, la luz del mundo, nacidos del Espíritu de luz, llenos de la luz del mundo, y resplandecen para Dios, testigos de la gloria de su bondad. Juan capítulo 12, versículo 36 y capítulo 8, versículo 12, Juan capítulo 1, versículo 7, Salmo 119, 105, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19.
Mateos capítulo 5, versículo 16. La respuesta a la pregunta 5, entonces, porque todos son hijos de luz, no son hijos de las tinieblas. Pregunta 6. Entonces, ¿por qué no deben hacer? ¿Qué deberían hacer? Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. La respuesta: no deben dormir, deberían estar velando, orando y esperando el regreso de nuestro Señor. Pregunta 7. ¿Qué se nos dice que se hace en la noche? Versículo 7 y nota 4. Versículo 7 dice: porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Y la nota 4 dice: la tierra está en la oscuridad de la noche, del pecado, e incluso como el mundo físico es un tiempo de jolgorio, embriaguez y estupidez, mientras el pueblo de Dios como peregrinos van pasando a través de este mundo oscuro. Dios les da luz, ellos llevan el día con ellos. Cuando las tinieblas cubrían Egipto, había luz en las moradas de los israelitas. Así que cuando la oscuridad espiritual se asiente sobre la gente de la tierra, habrá una luz dentro y sobre los fieles de Dios. Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. Respuesta: en la noche no se duerme. Pregunta 8. ¿Qué deben hacer los hijos del día? ¿Y qué deben ponerse? Versículo 8 y nota 5. Versículo 8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y de amor y la esperanza de la salvación como un yelmo. La nota 5 dice: la coraza de la fe y del amor es lo mismo que el escudo de la fe y la coraza de la justicia. Efesios capítulo 6, versículo 14 y 16. La esperanza de salvación está puesta en el yelmo, sobre el cerebro, el asiento de la mente, no sobre el corazón, el órgano del sentimiento o emoción. Dios quiere que sus hijos posean una esperanza inteligente. Respuesta: debemos estar sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor y esperanza de salvación. Capítulo 9. Pregunta 9. ¿A qué nos ha destinado Dios? ¿A qué nos ha destinado? ¿A qué nos? La pregunta 9 dice: ¿a qué no nos ha destinado Dios? ¿A qué nos ha destinado Dios? ¿A través de quién? Versículo 9 y nota 6. Versículo 9 dice: porque no ha puesto Dios para ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por de nuestro Señor Jesucristo. La nota 6 dice: la seguridad más preciosa que Dios da a sus hijos. Él no nos ha puesto para ira. Si cosechamos ira, será porque lo hemos elegido. Él nos ha designado para la salvación
Nada en todo el universo impedirá su consumación, sino nuestra propia elección. Viviendo podemos ser suyos, muriéndonos podemos estar durmiendo o despertando, muriendo o viviendo. Si somos suyos, estamos a salvo. El amor de Cristo cubre todo menos el pecado que amamos. Romanos capítulo 8, versículo 38-39. El Hijo de Dios, que se desanima a causa de la muerte, tiene aquí un mensaje de esperanza y alegría. Jesús Cristo vive, en Él está toda nuestra esperanza. Respuesta: Dios no nos ha destinado para ira, sino nos ha destinado para obtener salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta 10. ¿Cómo muestra el apóstol que ni aun la muerte debe ser un desánimo? Versículo 10. Dice: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Respuesta: porque aunque velemos o durmamos, tenemos la seguridad de estar con Cristo. La pregunta 11. ¿Cuál debe ser nuestra actitud unos hacia otros en este tiempo de vigilia? Versículo 11. Dice: por lo cual consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Respuesta a la pregunta 11. Debemos consolarnos y edificarnos unos a otros. Amén.